Buenas noches. Espero que podamos trabajar desde acá con los compañeros para poder cumplir con el encargo que me ha hecho la facultad en esta oportunidad. Voy a tratar un tema como lo hacemos en el ambiente universitario, es decir, abiertamente. Esto significa que vamos a tener la posibilidad de conversar, de interactuar, de trabajar en equipo. No solemos hacerlo de otra manera en las situaciones descritas. Quizás, como decía Gabriel en la introducción, hablar del tema de la ejecución de las obligaciones en el nuevo Código Orgánico General de Procesos es una cuestión aparentemente simple, tratada de manera distinta, totalmente diferente a lo que acontece aún en nuestro actual ordenamiento jurídico. Todos los abogados y quienes están en la administración de justicia, en un momento determinado, debemos haber pensado y pensar en la ejecución de las resoluciones, de las sentencias y de los laudos arbitrales, ya sean estos nacionales o extranjeros. Cuando uno va a hablar de la ejecución de obligaciones, nunca tiene que olvidarse de que aquellas no son sino obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Jamás. Tampoco tenemos que olvidarnos de que las obligaciones de dar se refieren en el primer caso a la entrega de un cuerpo cierto determinado y en el segundo a la de una cantidad de dinero. En el caso de las obligaciones de hacer, a las de ejecutar una obra o a las de otorgar un instrumento, y las obligaciones de no hacer a las de una abstención. En el caso que está vigente, es decir, el de cómo se ejecutan las obligaciones actualmente según lo previsto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, ustedes habrán caído en cuenta que nosotros tenemos normas dispersas. No tenemos un orden, no tenemos algo a donde podamos recurrir con mucha facilidad. Si los profesionales y los estudiantes no lo hacen permanentemente con bastante responsabilidad, probablemente nos demoremos en ubicar las disposiciones. Ahora el Código Orgánico General de Procesos, desde mi óptica, hace muy bien en regular la parte de la ejecución de estas obligaciones al señalar en un capítulo todo lo relacionado con el tema, de lo cual nos vamos a ocupar a continuación. En el artículo 362, ahora nosotros tenemos qué es la ejecución, como lo ven en la pantalla, algo elemental, común y corriente. Nosotros destacaríamos un particular en este momento. Siempre cuando se dicta una sentencia o cuando se dicta un laudo arbitral, los juzgadores deben tener en la mira de que la parte resolutiva y la motiva tiene que ser absolutamente clara para que la misma pueda ejecutarse. Porque caso contrario, no va a poder acontecer aquello y obviamente no se habrá cumplido con el fin de la administración de justicia. No sacamos nada si es que tenemos un fallo y si es que este no es ejecutado. Lo relevante es la ejecución de las decisiones judiciales o arbitrales. Y obvio, ahora el Código prevé un cúmulo
de actos procesales para hacer efectivo precisamente este particular y este detalle. Y como ahora ya se va a cumplir la ejecución de las decisiones, de esas decisiones, de una manera distinta y diferente a lo que venía pasando, porque antes, recuerden, hasta ahora es así, el propio juez de primera instancia, de conformidad con el 302 del Código de Procedimiento Civil, era el que dictaba el fallo y el que lo ejecutaba. Ahora no, porque el Código ha previsto una etapa distinta o diferente para que la conozca otro juzgador. Desde este punto de vista, el artículo 363 señala también ya de manera concreta y específica cuáles son los títulos de ejecución. Y ustedes van a caer en cuenta, con la simple lectura de lo que está en pantalla, que el Código establece puntualmente cuáles son la sentencia ejecutoriada y el laudo arbitral, del cual vamos a hablar, el acta de mediación que ustedes conocen, que cuando tiene un acuerdo parcial o cuando tiene un acuerdo total, también en esa parte tiene efectos de sentencia ejecutoriada, el contrato prendario y el de reserva de dominio. Aquí yo tengo una observación que la manifesté públicamente cuando se estaba trabajando en el Código. No sé por qué motivo, no sé por qué razón, el asambleísta ubicó al contrato prendario con un título de ejecución. Con el contrato de reserva de dominio no tengo inconveniente, porque normalmente el contrato de reserva de dominio, como ustedes conocen, a partir de las disposiciones que están previstas en el 202 del Código de Comercio, entre otras cosas, prevé precisamente que el contrato contenga el precio del bien que se compra o con reserva de dominio y la forma de pago. Es decir, que allí está contenida tanto la obligación principal cuanto la de la garantía, el contrato accesorio, diríamos nosotros en otras palabras. Pero en el contrato prendario tenemos, decía, una dificultad. ¿Por qué? Porque todos nosotros conocemos que desde la óptica del Código Civil, el contrato prendario es también accesorio. No siempre las prendas, ni en lo civil ni en la mercantil, no es la regla general, contienen allí mismo la obligación principal. No dejan de ser accesorio. Y eso solamente, ustedes también lo conocen muy bien, otorga privilegio, pero en el cobro, pero no contiene la obligación. Las obligaciones principales normalmente están en otro tipo de títulos, que después de que ya se vuelvan ejecutables, son refrendados, si se quiere, en la etapa de ejecución por el contrato prendario. De todas maneras, vamos a ver qué acontece a futuro. No sé de qué estarán tratando en realidad allí nuestros asambleístas, pero para mí allí existe un error. 5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero y que hayan sido homologados conforme con las reglas generales. 6. Las actas transaccionales, que ahora vean, por ejemplo, es una novedad importante porque pasa a ser título de ejecución. Muchos dirán las actas transaccionales celebradas dentro de juicio y aprobadas en sentencia, no, porque no se refieren desde nuestro punto de vista a aquello, porque ya están adelante las sentencias ejecutoriadas, simplemente se refieren a las actas transaccionales. Y ojo que no se dice a las suscritas por escritura pública, no se dice a las elaboradas a través de instrumentos privados, no se dice a aquellas que tengan firmas que hayan sido debidamente reconocidas ante notario, ni nada, simplemente las actas transaccionales y los demás que establezca la ley. Esos son los títulos de ejecución. Vamos con las obligaciones de dar, que es lo que tenemos a continuación. Van a ver cómo tenemos ahora en el Código Orgánico General de Procesos cosas bastante agradables, muy relevantes. Recuerden ustedes, para ejecutar una obligación de dar de especie o cuerpo cierto, nosotros tenemos la disposición del 1564 en los términos que ven en la pantalla. Una muy simple, muy pequeña. Simplemente lo relevante allí era que tenía que entregar, so pena de que pague los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. ¿Eso qué significaba? Que normalmente un juez en las sentencias, cuando demandaban la entrega del cuerpo cierto determinado, y cuando se demanda ahora
da un tiempo. Y esto también los abogados sabemos, a criterio del juez, 5, 10 días, 3, 15, lo que considere el juzgador, para que pueda otorgarse aquello, porque no teníamos un término en esta parte. Y si no lo hacía, pues había que discutir los perjuicios. Y allí teníamos nosotros, y tenemos todavía en el Código Civil, como si fuese norma procesal, dificultad porque ¿cómo se establecían los perjuicios? ¿Cómo? No teníamos claridad. Y han habido algunos criterios desde la óptica de los administradores de justicia. Este particular, desde mi modesto punto de vista, se corrige con el Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de cuerpo cierto y el objeto se encuentra en poder del deudor o del tercero, el juzgador dicta mandamiento de ejecución ordenando que el o el deudor lo entregue en el término, ahora sí, de 5 días. De 5 días. Salvo que haya oposición fundamental del tercero, el o el juzgador ordenará que la entrega se haga con la intervención de un agente de la Policía Nacional, pudiendo inclusive, aquí viene la parte importante, ahora sí, jueces ya no pueden dejar de asistir a los profesionales para que se cumpla con el objetivo de la entrega, pudiendo inclusive ordenar el desalojamiento del local en donde se encuentra. Lo que prevé esa disposición es de que a toda costa, ahora sí, se ejecute la orden del juez de que se entregue el cuerpo cierto o determinado. No importa si está en manos del deudor o en manos de terceros. Lo importante es ahora privilegiar al acreedor porque él ya cumplió con anticipación con el acuerdo de voluntades. Más cosas importantes, pero si la especie o cuerpo cierto no puede ser entregada al acreedor por imposibilidad legal o material, la o el juzgador, a pedido del la o del acreedor, ordenará que la o el deudor consigne el valor del mismo a precio de deposición a la fecha en que se dicte esta orden. Vean cómo ahora la disposición es tan simpática y es tan importante. ¿Por qué? Porque le permite, no, yo no diría que le permite, le obliga al juez que en el supuesto de que no haya existido posibilidad legal o material de cumplir con la entrega del objeto o cuerpo cierto, de una vez, para que no resulte perjudicado el acreedor, le ordena al deudor a que deposite o consigne en el juzgado el precio del mismo. Sigamos. Cosas más importantes. Si la demanda del Estado acerca en cambio ahora de la entrega material de un bien inmueble, la o el juzgador ordenará que la o el deudor desocupe y ponga a disposición del la o del acreedor el inmueble, bajo prevención de no hacerlo, la fuerza pública entregará el bien al la o al acreedor coercitivamente, de ser necesario, pudiendo inclusive descerrajar el inmueble. Otra herramienta para que el juez pueda obrar a la hora de disponer la entrega del bien inmueble. Sigamos. Eso en cuanto al cuerpo cierto y a la entrega del cuerpo cierto y determinado. Obligación de dar, que contiene una obligación de entregar dinero. Esto nosotros tenemos previsto actualmente en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil. Todos lo sabemos de memoria, que para empezar la ejecución simplemente se ordena la práctica de una liquidación y el mandamiento de ejecución, que se dicta con 24 horas para que cumpla el demandado, para que pague el única bienes suficientes saneados bajo previsiones de ley, se dice, y se combina en consecuencia al deudor para que lo haga. Si no lo hace, aplicamos el artículo 439 y seguida embargamos los bienes y posteriormente continuamos con la ejecución, con el avalúo y el remate de los mismos hasta llegar al pago al acreedor. Ahora en cambio tenemos en el artículo 367 del Código Orgánico General del Proceso lo siguiente, ¿no? En términos parecidos, pero ahora lo importante es de que el mandamiento de ejecución en esta clase de obligaciones ya no está pues con 24 horas, tenemos 5 días. Bajemos, por favor. Bajemos nomás.
Pero en las obligaciones de pagar cantidad de dinero, nosotros ahora tenemos 5 días, según el Código Orgánico General de Procesos. Ya no tenemos simplemente las 24 horas. Y luego en los 5 días también se puede oponer cualquier argumento para que no cumplamos con la obligación, como por ejemplo aquellas que se han suscitado a partir de que se haya dictado la sentencia o el laudo arbitral. Las comunes y corrientes no están previstas en el artículo 1583 del Código Civil, que son mecanismos para extinguir en todo o en parte las obligaciones. Vamos a las obligaciones de hacer. Aquí tenemos también cosas importantes, agradables. Quizás esta es una de las situaciones más álgidas que nosotros tenemos. Yo he traído un par de casos para compartir con ustedes ahora. ¿Qué prevé el 1569 sobre el tema de las obligaciones de hacer? Actualmente, Código Civil, ¿no? Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas dos cosas a elección suya. Dos cosas podíamos pedir los acreedores cuando no nos cumplían una obligación de hacer. Uno, que se le autorice para hacer ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Y dos, que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. En consecuencia, esto debía estar contenido en la sentencia o en el laudo arbitral respectivo. El problema grave aquí es en las resoluciones judiciales y en los laudos arbitrales es cuándo le hago pagar al deudor. Le hago pagar cuando antes de ejecutar la obra, o primero ejecuto la obra con el tercero y después le cancelo, cuando elijo la primera alternativa. Y aquí nosotros, por la experiencia que tenemos en Cuenca, hemos visto cosas muy agradables, pero también hemos visto cosas muy desagradables. Nosotros tenemos un caso de una acción de protección en donde se discutió o se ordenó por parte del juez de la niñez y adolescencia que un constructor ejecute unas obras que no había efectuado muy bien en su condominio. En la acción de protección se demostró de que esas obras eran indispensables para que puedan vivir los copropietarios. Estaba vinculado con el servicio hidrosanitario y el agua potable. Después de ver que efectivamente vulneró derechos constitucionales a criterio del juzgador, ordenó que ejecute la obra demandada. Es decir, consignó en el fallo una obligación de hacer. Ese fallo se dictó aproximadamente hace 1 año 8 meses en acción de protección. Y sin embargo, hasta ahora no se ejecuta. Porque el señor juez de primera instancia, juez de garantías constitucionales, fallo que fue ratificado por la Sala de lo Laboral hace tiempo atrás, dice en la parte resolutiva que la obra se ejecute una vez que se coordinen los trabajos con etapa y se tenga la autorización de dicho organismo. Esto ha permitido que los demandados, cada vez que nos quieren ejecutar el pago de las obras, que está cerca de los $10,000, digamos, primeramente muéstrenme la autorización del organismo competente y yo le cancelo. Las personas afectadas ya han ejecutado la obra, pero lo han hecho sin autorización. ¿En qué estado estamos? ¿Fue deficiencia del que planteó la acción de protección o acaso del juzgador? Nosotros hemos revisado la documentación correspondiente y creemos que la dificultad está en el hecho de no haber ordenado adecuadamente el cumplimiento de esa obligación de hacer. Ese tipo de particulares no pueden pasar, no deberían ocurrir.
En cambio, cuando escogemos el supuesto siguiente, es el hecho de que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato, la cosa es más sencilla, aparentemente. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener que demostrarle al juzgador cuál es el perjuicio que sufrimos para que se nos mande a pagar lo que efectivamente debe tomarse como reparación del daño. De todas formas, es una cosa abierta porque resulta complicada probar, como ustedes conocen, el lucro cesante y el daño emergente. Ahora, en cambio, el artículo 368 del Código Orgánico General de Procesos, respecto a este tema, indica lo siguiente: en la obligación de hacer, si la o el acreedor pide que se cumpla y ello es posible, la o el juzgador señalará el término dentro del cual la o el deudor deberá hacerlo, bajo prevención de que de no acatar tal orden, la obligación se cumplirá a través de una o un tercero designado por la o el acreedor, a costa de la o del ejecutado, si así lo ha pedido. Analizábamos esta disposición y veíamos que probablemente se ha mejorado el tema, pero no deja de tener inconvenientes, porque ya se nos ya se da la posibilidad de que el juez determine en qué tiempo tiene que cumplir y que yo sea como acreedor el que designe a la persona que tenga que cumplir con ese trabajo. Pero tampoco se me dice si es que el dinero tiene que consignarse ahora o después. Esa es la parte relevante ahora que nosotros tenemos en el Código Orgánico General de Procesos sobre la obligación de hacer. Si por cualquier motivo no se obtiene la realización del hecho, la o el juzgador de la ejecución determinará una audiencia convocada para tal efecto y sobre la base de las pruebas aportadas por las partes, el monto de la indemnización que la o el deudor debe pagar por el incumplimiento, y dispondrá el respectivo cobro siguiendo el procedimiento previsto para la ejecución de una obligación de dar dinero. Esto es muy relevante ahora en este nuevo código sobre la obligación de hacer que no puede cumplirse. El hecho de que tengamos la posibilidad de discutir el pago de daños y perjuicios en una audiencia que tiene que convocarse en el mismo juicio, en los términos que están previstos en el nuevo código, de manera oral, se presentarán las pruebas correspondientes y se me mandará a pagar la indemnización respectiva. Es decir, ya no tengo por qué perderme. Tengo normas y disposiciones absolutamente claras para poder alcanzar y obtener la indemnización. Si es que no, después de cumplir a la audiencia, se estableció el monto que hay que pagar por perjuicios, no lo hace el deudor, simplemente empieza la etapa de ejecución. Es decir, embargo de bienes, avalúo y demás. Siguiente. Esto es prácticamente lo que les comenté hace un rato, que el mandamiento de ejecución señala la suma de dinero que hay que pagar. Siguiente, para no detener. Esto no ha cambiado. La obligación de hacer. La segunda alternativa, cuando hay que otorgar un instrumento público, que es facilito. Ustedes deben haber caído en cuenta que cuando estamos frente a este particular y detalle, simplemente los señores jueces lo que hacen es disponer que dentro del término perentorio cumplan con la obligación. Y si no lo hacen, ellos otorgan el instrumento. En los mismos términos está el 440 del Código de Procedimiento Civil y ahora el 368 del Código General de Procesos. Siguiente. Aquí tenemos una novedad importante, muy agradable. Probablemente a nuestros señores jueces de lo civil y a nuestros señores jueces provinciales de la sala civil les hayan llegado, y de hecho les llegan todos los días, obligaciones de dar cualesquiera de las dos alternativas y las de hacer también cualesquiera de las dos alternativas. Pero las de hacer, personalmente yo no he visto muchas, he visto muy poquísimas. Más veo en el tema del derecho administrativo, sobre todo en las obligaciones, en las resoluciones que toman los comisarios municipales, que ya les voy a comentar el caso para que podamos trabajar un ratito. El artículo 1571 del Código Civil sobre la obligación de no hacer dice que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacer lo hecho. Empezamos por el final. Lo que implica es que si se puede deshacer lo que se hizo, primero se tiene que ordenar aquello, y solo si ello no procede hay que
pedir la indemnización de los perjuicios, y asimismo deberían obrar los usuarios. Lo más importante es que se destruya lo que se ha hecho. Si eso no cabe, indemnización de perjuicios. Si en principio pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto de que se tuvo en mira al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a ejecución a expensas del deudor, cualesquiera de las dos cosas, sin ningún problema. O lo hace voluntariamente, o lo hace el acreedor, pero a costa del deudor. Bajemos para luego volver. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el deudor que se allane a prestarlos. Esta era una parte importante que teníamos en el código, que tenemos todavía en el Código de Procedimiento Civil sobre las obligaciones de no hacer, que le brinda al deudor la posibilidad, al incumplidor del deudor, la posibilidad de que acuda al juez y le diga: oiga, no necesariamente puedo destruir lo que hice, yo le doy otras alternativas, y si esto es posible y le genera reparación al afectado, pues escúcheme y disponga esa medida y no ninguna otra. De todas formas, dice la disposición al final que el acreedor siempre queda indemne, es decir, él no tiene que hacer absolutamente nada, sino exigir que la obligación de no hacer sea respetada. En cambio, ahora el artículo 369 del Código Orgánico General de Procesos tiene algunas cosas importantes, muy importantes, es decir, es simpática, y yo creo que cubre ya casi a carta cabal lo que las partes, lo que los abogados casi siempre venimos exigiendo respecto a este tema. Señala: si la ejecución se refiere a no hacer algo y si ya se ha efectuado, la o el juzgador ordenará la reposición al estado anterior y que el o el deudor deshaga lo hecho. Hasta allí, en términos casi idénticos a la disposición anterior. Se le concede un término para tal efecto, bajo previsión que de no hacerlo, se autorizará al acreedor para que deshaga lo hecho a expensas del A o del deudor. Y señalará, esta es la parte más importante, la suma de dinero que el A o el deudor deberá pagar por tal concepto. Es decir, en la misma decisión, el juzgador ya tiene que hacer aquello cuando ha ocurrido el incumplimiento de una obligación de no hacer, cosas que no teníamos y no tenemos en la disposición aún vigente del Código de Procedimiento Civil. Además, la o el juzgador, dice la disposición, ordenará a la o el deudor que pague los valores correspondientes a la indemnización de perjuicio a que haya sido condenado. Allí mismo, en la misma decisión, no hay que hacer ninguna otra cosa. Si no es posible deshacer lo hecho, se ordenará que el o el demandado consigne la cantidad correspondiente al monto de la indemnización, la que se fijará en una audiencia, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo anterior. Vean cómo el nuevo código, que muchos le criticamos, también en algunos otros aspectos, ahora en cambio en el caso de la ejecución de las obligaciones, apoyamos este tipo de particulares o detalles que han consignado porque permiten que las obligaciones se ejecuten de mejor manera y que ya los señores jueces y así también nosotros los abogados tengamos las herramientas adecuadas para que podamos efectivamente alcanzar el respeto a los derechos de los acreedores. Estamos, yo creo que asistiendo, al menos en el tema de la ejecución de las obligaciones, a un buen momento porque tenemos reglas claras. Por ejemplo, en el caso de esto sobre las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Una comparación brevísima por el tiempo que hemos logrado establecer a consecuencia del encargo que nos han hecho los estudiantes de quinto año. En el tema de los remates, cuando se ejecutan las obligaciones, cuando hay que rematar bienes, ahora también hay temas simpáticos, como ustedes habrán podido advertir, ¿no? Por ejemplo, ahora el remate ya no va a ser, después de 6 meses, no va a ser como estamos practicando ahora, va a ser en un día que se señale por parte de la autoridad, pero que se van a cumplir durante las 24 horas, ya no solo sobre las que actualmente hacemos, y van a ser en la plataforma informática de la Función Judicial, cosa importante. Y las otras cuestiones relevantes sobre el remate
están vinculadas a los avisos que nosotros estábamos acostumbrados a ver solo por la prensa. Ahora en cambio ya no, porque se van a publicar en el portal web de la función judicial, sin perjuicio de que si el acreedor así lo cree conveniente consiga la autorización del juez para explicar de alguna otra manera, incluida la prensa o los diarios locales. Otra situación importante en cuanto a los remates es lo relacionado a que cuando se hace oferta a plazos, como ustedes conocen, y no es al contado, antes teníamos que consignar el 10%, ahora vamos a tener que consignar el 15%. Ahora también otra ventaja importante con el tema de los remates es el hecho de que el avalúo va a ser efectuado como siempre por un perito, pero las observaciones del mismo van a ser discutidas en una audiencia convocada para tal efecto, y a donde tiene que asistir el perito y las partes para discutir precisamente esas observaciones. Otra cosa importante es el hecho de que ya no hay en el Código Orgánico General de Procesos los dos famosos señalamientos, sino hay simplemente uno, y es por el valor el remate será por el valor del bien, pero el valor real, el 100%, ya no hay ni las 2/3 partes ni el 50%. Otra cosa importante que contempla el Código Orgánico General de Procesos es el tema de la retasa, que era un asunto, que es un asunto novedoso para nosotros, que no es sino el reavalúo de los bienes. Acuérdense ustedes que nosotros estamos asistiendo a temas complicados cuando no se remata el bien en primera ni en segundo señalamiento. Los jueces normalmente se resisten a volver a generar nuevos señalamientos. Unos lo aceptan, otros no. Ahora, en cambio, con el nuevo Código General de Procesos, lo que se hace es una retasa, es decir, se va a poder hacer un reavalúo y simplemente poder volver a realizar un señalamiento para alcanzar las ofertas respectivas. Esto quizás es una ventaja para todos nosotros a la hora de hablar de la ejecución de las obligaciones en el caso de las sentencias y laudos arbitrales nacionales y extranjeros. Quizás si ustedes pegan una ojeadita al Código Orgánico General de Procesos en esta parte de la ejecución, se van a encontrar con cosas muy parecidas en cuanto al embargo y en cuanto al remate, entre lo que tenemos actualmente previsto a partir del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, salvo las cosas que les hemos dejado contando y que nos parecen para nosotros las más relevantes. Sobre el tema de las obligaciones de no hacer, quería contarles nada más y nada menos que un caso que en cuenta resultó bastante incómodo hasta hace muy pocos días, que finalmente logramos llegar a un arreglo. Yo decía que normalmente este tipo de cosas no se ven en la administración de justicia, es decir, en los juzgados de lo civil ni en la sala, porque no he tenido la oportunidad al menos de observarlas, pero en cambio las obligaciones de no hacer en Cuenca son muy comunes a partir de los juzgamientos que logra hacer la Municipalidad de Cuenca. Y este es un típico caso que les dejo comentando para que lo traten de discutir algún rato y contribuyan de manera académica para ver si en algún momento reformamos o pedimos que se reformen los cuerpos normativos respectivos y hacer que la ciudad sea la de siempre, de orden y de respeto. ¿Qué está aconteciendo? No sé si han caído en cuenta, pero la mayor cantidad de gente derrumba los bienes inmuebles, a veces patrimoniales, y no ha pasado absolutamente nada. O la gente construye en lugares no autorizados y sin embargo no pasa absolutamente nada. El caso que les voy a comentar tiene vinculación con una obligación de no hacer que ejecutó nada más y nada menos que la Universidad Católica de Cuenca al construir la famosa basílica. Y en el retiro frontal construyó una cisterna. Y sin tener la autorización de adosamiento,
levantó también una construcción junto a, obvio, las propiedades colindantes, destruyendo sus cerramientos y generando una vista espantosa en el lugar. Se le condenó por parte del comisario municipal para que destruya la obra, no lo hizo. Fue la municipalidad y apenas intentó ingresar, se lo impidieron, bajo el argumento de que, siendo propiedad privada, no podían abusar tanto de esos particulares. Nunca lo quiso cumplir. Sin embargo, los afectados ya no sabían qué hacer. Allí la pregunta en ese caso es: ¿qué hacemos? ¿Demandamos a la municipalidad o simplemente demandamos a la universidad? La municipalidad, por no tener la fortaleza suficiente, la decisión frontal de hacer cumplir las decisiones de sus autoridades, o simplemente al infractor en la vía civil para que nos indemnice porque nos sigue generando inconvenientes o molestias. Obviamente nosotros lo que decidimos es exigir a la municipalidad que cumpla con aquello. Ventajosamente en estos días ya se solventó la dificultad, pero con un acuerdo transaccional en donde se destruyó la cisterna que estaba haciendo una fea pista al sector, y con la reparación de algún valor a los afectados. Pero les cuento esto porque en el caso de las obligaciones de no hacer, es complicado que tengamos decisiones adecuadas de parte de las autoridades competentes que nos permitan a nosotros satisfacer nuestros derechos. Con lo expresado, no creo que tengamos que cansar más la atención de ustedes. Lo que queríamos es simplemente bosquejar cómo está el Código Orgánico General de Procesos respecto de la ejecución de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. La idea es más bien de aquí en adelante concluir el seminario, agradecerles por la participación que han tenido, decir que estamos dispuestos a compartir cualquier inquietud que tengan, y simplemente decirle a Byron, a Carolina, que me apoyaron en estos temas, muchas gracias, y que Dios nos bendiga, ¿no? Que sigamos trabajando por hacer cosas académicas de fondo siempre. Buenas noches y muchas gracias.